Hola de nuevo. Para completar la clase de patologías del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, vamos a hablar entonces de la insuficiencia adrenal, principalmente de la enfermedad de Addison y un poquito de la hiperplasia adrenal congénita. Vamos a hacer un rápido repaso entonces de la regulación del eje, que ya lo vimos en la clase anterior. El hipotálamo dijimos que produce la hormona CRH, que actúa a nivel de la hipófisis estimulando la producción de ACTH. Y la ACTH estimula la producción de glucocorticoides a nivel de la capa fascicular de la corteza adrenal. En este esquema podemos ver también cómo la producción de aldosterona, también a nivel de la corteza de la glándula adrenal, está regulado por la concentración de potasio y de la angiotensina 2. La aldosterona, a modo rápido, vamos a decir que tiene una función a nivel de los túbulos renales para reabsorber sodio, cloro y agua y eliminar potasio. La enfermedad de Addison es una patología en donde se va a ver afectada la producción de cortisol a nivel de la glándula adrenal. Se encuentra disminuida tanto la producción de esta hormona y a veces también la producción de aldosterona, ¿sí? Debido al origen de la enfermedad se lo clasifica en primaria cuando hay una destrucción de la corteza de la glándula adrenal. Dependiendo de qué células se encuentren afectadas, vamos a ver disminuida la producción del cortisol y a veces también de la aldosterona. La principal causa de Addison es la enfermedad autoinmune, ¿sí? Es la más común en perros, pero también dentro de lo que son las causas primarias podemos encontrar síndromes poliglandulares autoinmunes tipo 1 y 2, hipoplasia adrenal, iatrogenia, que sería a partir de un paciente con Cushing tratado principalmente con trilostano o mitotano, que son drogas muy potentes. También tuberculosis, micosis o enfermedades bacterianas que afecten a la glándula y también el bloqueo enzimático. Dentro de las causas de la insuficiencia adrenal secundaria encontramos el hipopituitarismo, el adenoma no funcional de hipófisis, hipofisitis linfocitaria, corticoterapias prolongadas y posquirúrgicos de cirugías de neoplasias adrenales en donde no se suplementó al paciente con corticoides. La enfermedad se presenta por lo general en animales jóvenes y es más común en perros que en gatos. Por lo general, la agudización, la aparición de los signos clínicos se producen ante una situación de estrés que el animal no puede manejar justamente por la falta de corticoides. ¿Cuáles son los signos clínicos? Debilidad muscular, temblores, decaimiento, letargia, polidipsia, poliuria, vómitos y diarreas. Los vómitos y las diarreas son de los signos más característicos y muchas veces difícil justamente de sospechar la enfermedad por lo inespecífico. También la anorexia, pérdida de peso, caquexia, bradicardia, deshidratación, shock, incluso convulsiones por hipoglucemia. Debido a la falta de corticoides, la glucosa tiende a estar baja. Son signos clínicos que por lo general mejoran mucho cuando se le administra un glucocorticoide al paciente, ¿sí? En los análisis de rutina que uno pide vamos a ver aumento del hematocrito y también de los eosinófilos. Puede haber un aumento de los valores renales, no por problema renal, sino vamos a hablar de una hiperazotemia prerrenal por deshidratación y, como decíamos recién, una tendencia a glucosas bajas. La orina presenta densidades mayores a 1020, lo cual es llamativo principalmente en aquellos pacientes que presentan polidipsia poliuria, porque por lo general en estos pacientes las densidades urinarias están bajas. En el caso de los pacientes con Addison, el aumento de la densidad se debe a la presencia de cristales de sodio. Algo bastante característico es la alteración del ionograma, ¿sí?
Cuando el paciente que presenta Addison cursa con una disminución de la aldosterona, vamos a ver una disminución de los valores de sodio y un aumento de los valores de potasio. Esto genera una alteración de la relación sodio-potasio, que por lo general el valor de referencia es de 27 o mayor, y en los pacientes con Addison se encuentra por debajo de este número. En otros estudios, por ejemplo el electrocardiograma, podemos ver una alteración del complejo QRS, acompañado también de bradicardia. En la resonancia magnética podemos ver una alteración de la hipófisis, podemos ver adenomas no funcionales de hipófisis, y en una placa de tórax la disminución del tamaño cardíaco. Respecto a la bioquímica endocrina, la medición de cortisol en orina es orientativo, no se utiliza de rutina como método diagnóstico para la enfermedad, y sí la prueba que se realiza es la de la estimulación con ACTH. ¿Sí? Es la misma prueba que usábamos para el diagnóstico de Cushing, pero en este caso lo que vamos a encontrar es una hiporrespuesta, es decir, un valor de cortisol post-estimulación por lo general menor a 7. Con esta prueba lo que vamos a lograr es el diagnóstico de la enfermedad. Si uno quisiera saber cuál es el origen de la misma, deberíamos medir los valores de ACTH, de cortisol y de aldosterona en sangre. Cuando el problema está sentado a nivel de la glándula adrenal, lo que vamos a tener son valores de ACTH aumentados porque la hipófisis está sana, el cortisol disminuido y la aldosterona puede estar normal o puede estar disminuida. Cuando el problema se sienta a nivel de la hipófisis, la ACTH va a estar disminuida, el cortisol va a estar disminuido y la aldosterona, como no tiene regulación en base a los niveles de ACTH, se va a encontrar dentro de los valores normales. En cuanto al tratamiento de un paciente con Addison, vamos a diferenciar lo que es el tratamiento de la fase aguda, en donde vamos a tener al paciente descompensado, y el tratamiento de lo que es en la fase crónica. En esta primera fase de la enfermedad vamos a necesitar fluidoterapia con solución fisiológica, obviamente tratar los síntomas, todo el tratamiento sintomatológico de la enfermedad, y a su vez suplementar a nuestro paciente con un corticoide. De uso de rutina vamos a usar la dexametasona, y si podemos acceder a la misma también podemos usar hidrocortisona por vía endovenosa. En estos pacientes es importante controlar el ionograma para normalizar los valores principalmente de potasio, que tiene un efecto cardiotóxico, y controlar también por esta misma causa el electrocardiograma. Cuando tenemos al paciente ya estabilizado, vamos a comenzar con el tratamiento de la fase crónica de la enfermedad, ¿sí? Es decir, suplementarle a nuestro paciente glucocorticoide y o mineralocorticoides, depende al requerimiento. Esta terapia se hace por vía oral, ¿sí? Y lo que vamos a usar es hidrocortisona a 0,5 o 1 miligramo kilo, que se puede dar cada 12 o cada 24 horas. La hidrocortisona tiene una acción principalmente glucocorticoide. En aquellos pacientes en donde a su vez tenemos una alteración del ionograma, podemos suplementarla con fludrocortisona, que es una droga con efecto mineralocorticoide, a dosis de 0,02 miligramos kilo cada 12 o 24 horas. Es importante controlar el ionograma para ir haciendo los ajustes de la dosis requerida de medicación por parte de nuestro paciente, y también suplementar sal a la dieta. Bien, por último, para ya ir terminando con toda esta clase, vamos a hablar un poquito de la hiperplasia adrenal congénita. ¿En qué consiste esta patología? Consiste en el déficit de una hormona o de más de una de las hormonas producidas por la glándula adrenal, ¿sí? La que principalmente se ve afectada es la 21-alfa hidroxilasa. Es una enfermedad de origen genético. Es una enfermedad de baja prevalencia, o sea, es muy poco frecuente, se da
con mayor frecuencia en hembras que en machos, más en caninos que en otras especies, y afecta a animales jóvenes. Acá tenemos a modo esquemático la ruta a través de la cual, partiendo del colesterol, se llega a la producción de aldosterona, cortisol y testosterona. Si ustedes ven donde dice CYP21, esa es la enzima que mencionábamos anteriormente y cuya producción se encuentra disminuida. Entonces, en este caso se va a frenar toda la ruta metabólica, produciéndose en grandes cantidades progesterona, hidroxiprogesterona y testosterona, pero con disminución en la producción de la aldosterona y del cortisol. Esta enfermedad se puede dar en dos formas de presentación, una es la clásica y otra. En la clásica el déficit enzimático es muy severo, entonces muchas veces se observa muerte intrauterina o cachorros que padecen los signos clínicos típicos. Es de muy mal pronóstico, ya que recordemos que el eje hipotálamo hipofisario adrenal era un eje fundamental para la sobrevida de cualquiera de nosotros. Y como un signo característico de esta enfermedad, podemos mencionar la presencia de genitales ambiguos. En la forma tardía, el déficit enzimático es más bien moderado, entonces podemos ver la presentación de esta enfermedad en animales jóvenes, ¿sí?, que sobreviven a las etapas iniciales de la vida. Puede haber aldosterona normal o disminuida, va a cursar con signos de Addison, anestro, virilización y retardo en el crecimiento. Acá vemos algunas imágenes de pacientes con genitales ambiguos, que es bastante característico en esta patología. Para hacer el diagnóstico de esta enfermedad vamos a pedir análisis de sangre y análisis de orina de rutina, y en cuanto a la prueba diagnóstica definitiva, vamos a realizar la estimulación con ACTH. El mecanismo de la prueba es exactamente el mismo que decíamos en las patologías que vimos previamente, ¿sí? Se saca sangre previo a la administración de ACTH, se administra ACTH en forma endovenosa y se vuelve a hacer una extracción de sangre una hora a posterior. Pero en este caso lo que se va a medir en las dos muestras de sangre es el cortisol y la hidroxiprogesterona. Y el resultado esperado para poder confirmar esta patología es una hiporrespuesta del cortisol, o sea, niveles de cortisol bajo y niveles de hidroxiprogesterona altos. El tratamiento va a tener como objetivo disminuir la secreción de ACTH. Recordemos que al no haber cortisol no va a haber feedback negativo sobre la hipófisis, y normalizar también la síntesis de hidroxiprogesterona y androstenediona. Para esto vamos a usar dexametasona o prednisolona, ¿sí? Y los controles de sangre van a ser midiendo los niveles de hidroxiprogesterona y también a través del ionograma. Muy bien. Ya hemos concluido entonces con la clase de patologías del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Si tienen alguna duda, pueden escribirme al mail y trataré de resolverla. Muchas gracias.